Hola, ¿qué tal? Es tu amigo Slider. Las plumas se usan de manera especial para hacer distintos planos de movimiento que involucran a la cámara y al espectador. Estos cambios de encuadre sobre el eje, según la situación de los personajes, nos conectan con sus acciones y dan mayor dinamismo a las escenas que los sustentan. Slider. Alexa. En esta ocasión estaremos conociendo su configuración para un correcto uso de esta gran herramienta cinematográfica. Acompáñenos a hacer más cultura audiovisual. En este momento vamos a armar nuestra pluma de 7 metros, paso a paso. Así que vamos, acompáñennos. El primer paso para la configuración de esta pluma de 7 metros es colocar su base movible. Esta base es la que nos va a ayudar para que su eje sea movible, sea rodante, en caso de que vayamos a hacer alguna toma que tenga recorrido de entrada y de salida. El siguiente paso es colocar la base donde van sus ejes de estabilización, que son el paneo y tiro. Ok, ya tenemos montada nuestra base movible, su eje de estabilización, y el tercer paso que vamos a hacer es colocar el brazo de 7 metros. Para eso voy a hacer uso de este combo para poder sostener la base y luego pasar a la colocación de los tensores. Ahora vamos a ubicar la barra. Esta barra es muy importante en nuestra pluma porque es la que nos permite direccionar y nivelar la cámara. Entonces veamos cómo lo ubicamos. Nuestro siguiente paso va a ser poner los tensores. Estos también son muy importantes porque dan estabilidad y orientación a nuestra pluma. Como ven, hemos terminado de configurar esta pluma de 7 metros y el último paso que hicimos fue colocar platinas de pesos en kilogramos. Aparte de esta pluma, vamos a pasar a colocar dos plumas más, que es la pluma de 2,5 metros y el portallí. Este otro tipo de plumas, que son más pequeñas, son las que podemos colocar sobre rieles de dolly y lograr otro tipo de movimientos combinados. Ahora vamos a armar paso a paso este portallí, que consideramos que entre estas dos plumas es uno de los más pequeños, uno de los más usados, pero también es considerado uno de los más complicados de armar. Pero aquí en Slider y Alexa vamos a ver paso a paso su armado para que no se les complique tanto. Veamos. El primer paso va a ser instalar correctamente nuestra base. Puede ser un trípode o acá lo que le llamamos lo conocemos como una araña, que es una base firme para colocar su base. Una vez que colocamos el portallí en esta posición, lo que vamos a hacer es extender el plató donde se va ubicada la cámara. Y para eso el sencillo paso es sacar este pasador y pongan atención que el paso de complejidad es dar la vuelta por completo a esta pequeña estructura. Ok, una vez que tenemos extendido el plató donde va ubicada la cámara, lo otro que hacemos
es ir nivelando este plató antes de extender la barra de contrapeso. Para eso lo que hacemos es aflojar todos los seguros. Y como ven, la practicidad de este porta-jeep nos ofrece una burbuja para mostrarnos que está a nivel la cuchara o plató, como le llamemos en nuestra región. Listo. Vamos fijando los seguros y podemos pasar al siguiente paso. Extendemos la barra de contrapeso. Fijamos su peso céntrico y pasamos a los extremos. Y listo, esta sería la configuración de nuestro porta-jeep. Aquí tenemos lo que es el seguro del paneo y el tilt. En cuestión de narrativa, este tipo de estructuras o accesorios lo podemos combinar con otros desplazamientos, como son recorridos de dolly o giros más precisos, como cuando en su montaje se le adicionan o se le complementan aparatos más versátiles, como lo son el uso de un Movipro o en su efecto un Romney, logrando planos magistrales que impactan nuestra narrativa visual. Pero en su estándar, el uso de una cabeza caliente es muy práctica para corregir los roles de angulación en seguimiento a personajes o se precisa en tomas cenitales con un requerimiento de gran altura. Este tipo de tomas son imprescindibles en planos de establecimiento de alguna acción que requiere una amplia mirada. Para su uso en el rodaje o en una realización, este aparataje técnico debe ser operado por los técnicos necesarios debido a su diámetro de 7 metros y su brazo que tiene la misma longitud de más o menos 6 metros y medio. Pues lo ideal es lograr una coordinación entre sí, teniendo en cuenta movimientos puntuales y definir el uso de las marcas de altura en sus ejes de estabilización. Con este me refiero a tilt up y tilt down y el paneo left, right. A su vez es importante la coordinación de desplazamiento de la misma. Pues digamos que necesitamos ir variando los planos en su movimiento, entonces también requerimos de un primer asistente de cámara, quien es la persona que debe estar monitoreando y operando todo este tipo de rotaciones particulares cuando adicionamos otros estabilizadores. Ya habíamos mencionado lo que es el uso de un Movipro o también de un Romney. Slider. Alexa. ¡Qué locura el programa del día de hoy! Tuvimos pues las plumas que están de fondo y siempre pues vamos a recalcar que la creatividad de ustedes es la que le van a dar el uso a estas plumas. Y esta dimensión de estas estructuras tenemos grúas de 7 metros, de 2 metros y medio, incluso el porta-jeep, dependiendo la configuración, dependiendo las acciones que vayamos a grabar, podemos escoger cualquier tipo de estos instrumentos. Y como siempre, recordarles, si desean hacer uso de todo este tipo de implementos profesionales, pueden encontrarlo en el rental más versátil del país. Wilgar, no se olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir el video. Nosotros somos Slider y Alexa. Chao.